Nuestro servicio nocturno de las 5 de la tarde. No quiero continuar sin antes decirles que los extrañamos mucho. Estamos aquí, nos sentimos solos en realidad sin ustedes, más bien. No es fácil, pero yo espero en Dios que ustedes estén contentos, que ustedes estén saludables, que la familia esté bien, que en sus hogares estén bien, que Dios esté ahí involucrado con ustedes en su familia y ustedes también pensando en Dios todos los días, etcétera, etcétera. Así es que espero que este estudio igualmente sea de bendición para ustedes. Y ya saben, estamos estudiando el libro de Mateo, ya vamos por el capítulo 24 de Mateo. Y vamos a estar mirando esta tarde los versículos del 3 al 14 en el Evangelio según San Mateo. Voy a leerle yo los versículos del 3 al 14 en el Evangelio según San Mateo 24, ¿ok? Yo espero que ya tengan su Biblia a mano, espero que ya saben, siempre que vamos a tener un estudio, siempre que vamos a tener una predicación, la Biblia es requerida. Usted debe tener una Biblia en su casa y espero que ya la tenga a mano. Vamos a leer entonces del 3 al 14. Sígame con su vista. Dicen así los versículos del 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Permítame hacer una oración. Padre Santo, gracias Dios por su palabra. Gracias por haber inspirado su Santo Espíritu, Señor, al hermano Mateo, para que nos dejara reveladas estas cosas, Señor, que usted propio, Señor Jesús, de sus labios las expresó a sus discípulos, acerca de las señales, Señor, de lo que sucederá antes de que todo termine, antes de que la historia del ser humano termine aquí en la tierra, Padre Santo. Gracias, porque aunque no merecemos, Señor, usted nos ha dejado escrito lo que sucederá antes de que todo termine, antes de su segunda venida, Padre del cielo. Igual, mi Señor, le sigo pidiendo por mis hermanos, le pido que usted sea con ellos en sus hogares, Señor. A los que están trabajando, protéjalos, Padre del cielo. En sus hogares, Dios, siga protegiendo y siga proveyendo, Padre Santo, porque es una necesidad en estos momentos, Dios. Pero le doy gracias por la salud de ellos, Señor, y por la salud de todos nosotros en esta iglesia, Señor, porque hasta el día de hoy, a todos aquellos que he contactado, ninguno tiene esa enfermedad terrible, Dios. Yo le pido que usted siga, Señor, guardándonos de ese mal, Señor, que está por toda la tierra en estos momentos. Y, Señor, solamente que siga con nosotros, nos siga edificando, nos siga enseñando, mi Dios, que cada uno reciba, Señor, edificación en sus hogares, así como me ha edificado a mí, Señor, y como me ha enseñado a mí, así nos enseña a todos. Para su gloria y honra se lo pido y le doy gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Para probablemente algunas personas, como los evolucionistas, por ejemplo, ateos que no creen que un día la historia de la vida en esta tierra llegará a su final, probablemente ellos no creen en que un día esto va a llegar a su final. Esto es probablemente una locura para ellos lo que la Biblia dice, porque son evolucionistas, no van a creer en lo que la Biblia dice. Pero los cristianos que creemos y confiamos en que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, nosotros sabemos que un día todo va a llegar a su final en esta tierra, un día todo va a terminar, un día la historia se va a terminar,
el ser humano se terminará en esta tierra. Al responder a una pregunta muy válida de sus discípulos, el Señor Jesucristo, acerca de cuándo sería el fin de los tiempos y las posibles señales que predecerían a su segunda venida, el Señor Jesucristo instruyó entonces a sus discípulos acerca de lo que había de acontecer antes del fin, antes de que Él regresara. Ahora, este pasaje prácticamente está situado después del rapto de la iglesia. Lo primero será el rapto, y las señales que el Señor está dando son señales que preceden a su segunda venida. La segunda venida es diferente del rapto. El rapto no se cuenta como la segunda venida. El rapto de la iglesia simplemente Él va a venir por su iglesia y la va a raptar de un zarpazo, como el zarpazo de un tigre. Así se va a llevar en su iglesia, pero no va a tocar tierra. Recuerde que la Biblia enseña que Él se va a quedar en las nubes y nosotros nos uniremos con Él en el aire. Así será el rapto. Entonces, estas señales yo las sitúo, y los mejores teólogos las sitúan, que son señales que preceden prácticamente a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él pise tierra, ya al final de los tiempos, en tiempos de la tribulación y todo eso, ¿verdad? Entonces, las señales del fin son lo que es el tema de esta noche, señales del fin. Y una de las señales es que habrá una conmoción entre las naciones. Las naciones van a estar conmocionadas, las naciones van a estar totalmente con un sistema caótico y surgirán conflictos bélicos. Y desgraciadamente ya lo estamos viendo. Entonces, como ya estamos viendo todas estas señales, yo puedo decir prácticamente que el fin de la historia de la humanidad aquí en la tierra está llegando a su final. Está más cerca que nunca, pero eso significa igualmente que el rapto igualmente está bien próximo. O sea, el rapto de la iglesia está próximo, porque primero es el rapto y después vienen estas cosas. Entonces, si ya estamos viendo estas señales, significa que el rapto de la iglesia está a la vuelta de la esquina. No sé cuándo será. Algunos teólogos ya están bien alarmados diciendo que esto está bien próximo a suceder, que probablemente no pase esta generación sin que esto suceda, el rapto de la iglesia. Es probable, yo no sé, pero lo que sí sé es que está más cerca que nunca por todo lo que se está viviendo. Entonces, habrá conmoción entre las naciones. Esta es una de las grandes señales que el Señor Jesucristo está dando, lo que significa que van a surgir conflictos bélicos, y eso es lo que se está mirando en estos tiempos. Miramos los versículos 6 a la primera parte del versículo 7. Versículo 6 a la primera parte del versículo 7. Dicen así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y la primera parte del 7 dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Ahora fíjese, el Señor Jesucristo está diciendo, antes de que todo esto termine, o sea, antes de su segunda venida, los apóstoles, los discípulos le preguntaron, Él está hablando acerca de su segunda venida, cuando termina el capítulo 23, ahora los apóstoles le hacen la pregunta: ¿cuándo sucederá? ¿Qué señales habrá? Él no dice cuándo. Él no les responde la pregunta a cuándo sucederá, pero sí les responde a cuándo las señales. En cuanto a las señales, y dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y eso es prácticamente lo que se está viviendo en la historia en estos momentos. Guerras por todos lados y rumores de guerras. Nunca antes en la humanidad las naciones poderosas habían tenido tal arsenal que pueden destruir el mundo en segundos. Pueden destruir la tierra en segundos con tanto armamento nuclear que tienen. Es increíble, pero eso es lo que se está viviendo ahora. Hay el predominio de los poderosos. Los poderosos quieren predominar. Todos sabemos que hay dos coaliciones formadas ahora. Antes era una. En los tiempos de mi juventud yo escuchaba de una, por ejemplo, que era la OTAN, que era prácticamente una organización político-militar liderada por los Estados Unidos, que estaban ahí los países occidentales prácticamente, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Italia, España, todos esos países occidentales, los llamados países del primer mundo occidentales. ¿Okay? A ellos, después de la caída del socialismo, del bloque socialista en Europa, se les ha unido países como Hungría, Bulgaria, Polonia, etc. Así es que todos ellos
están unidos como una coalición político-militar. Antes se hablaba de Rusia igualmente, que Rusia estaba prácticamente sola lidiando con esta organización de la OTAN. Ahora ya no es solamente Rusia. Y Rusia ha evolucionado su armamento, que es increíble igualmente. Es decir, tienen una capacidad de destruir el mundo en fracciones de segundos. Ahora ya no es Rusia solamente. Ahora ya están unidas a Rusia, están formando igualmente una coalición en el este. Por ejemplo, está Rusia aliada con China, India y otros países árabes. Una coalición grande. Siria, por ejemplo, está en esa coalición. Si es que rumores de guerras por todos lados, los poderosos imponiendo sanciones aquí, sanciones allá. El mundo está conmocionado. Es lo que estamos mirando ya. Entonces, la segunda venida del Señor Jesucristo está bien próxima, lo que significa que el rapto está mucho más próximo, seguro. Por supuesto. Si la segunda venida del Señor Jesucristo está próxima, entonces el rapto está más próximo aún, porque primero es el rapto, e inmediatamente después del rapto empiezan los 3 años y medio de tribulación y después los 3 años y medio de gran tribulación. Pero eso es lo que son las señales que el Señor Jesucristo está dando de guerras, rumores de guerra. Y sin embargo dice, no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que se está mirando hoy en día en el mundo. ¿Sabe? Las últimas declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo: si Occidente nos ataca, los contraatacaremos y no les va a dar tiempo ni de arrepentirse. Imagínense cómo está el mundo en estos tiempos, con un armamento tal. Es decir, el intelecto del hombre solo está pensando en armarse, y es lo que el Señor está hablando acá. Son las señales, ¿ok? No solo eso, sino que también habrá un brote de calamidad social en todo el mundo. Es decir, en esto de la conmoción entre las naciones, no solamente está el armamento y el belicismo, el conflicto político-militar por todos lados, sino también un brote de calamidades sociales en todo el mundo. Y es igual lo que estamos mirando. Anteriormente yo nunca había escuchado algo acerca de lo que algo así como lo que está sucediendo hoy en día en todo el mundo. Había escuchado del ébola, había escuchado de la fiebre amarilla, pero eran pestes en ciertas regiones. Por ejemplo, el ébola es lo más reciente que yo he escuchado en la región de África solamente. Pero ahora es todo el mundo. Es decir, es increíble. Y mire los versículos 7 al 8. Estamos hablando de que en esto de la conmoción entre las naciones habrá un conflicto bélico o conflictos bélicos por todos lados, y también un brote de calamidades sociales en el mundo. Miren los versículos 7 y 8. Dicen así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y miren, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, el Señor está prediciendo que antes de que Él regrese por segunda vez a la tierra, habrá pestes. Una peste es una enfermedad que mata a mucha gente, miles de gentes, millones de gentes. Y eso se ha venido viendo, que ha venido acrecentando un poco más. Primero fue lo más riguroso que yo escuché era lo del mentado SIDA, después que la fiebre amarilla, que la fiebre porcina, escuché un día por cierto tiempo, el ébola, lo más reciente en África, y ahora esta peste que nos ha llegado, que ha cobijado a todo el mundo, que tiene a todo el mundo bajo la amenaza. Es increíble, pero se está cumpliendo todo lo que la Biblia ha dicho, todo lo que la Biblia habla, todo lo que los profetas hablaron y lo que el Señor Jesucristo predijo, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Pestes, la última que estamos enfrentando ahora, todos en la tierra, y hambres. No tenemos idea, pero en otros lugares, en otras naciones, en otros continentes, la gente muere de hambre. No tiene idea cuántos niños y cuántos adultos mayores mueren de hambre en todo el mundo. Es una calamidad mundial, de que no solamente es este virus que atenta contra la salud,
sino la gente que muere de hambre al igual, por todo el mundo, niños desnutridos. Usted puede ver en África, que es el continente más castigado con sequías, cómo la gente muere de hambre. En lugares donde hay guerras como Siria, por ejemplo, niños no tienen que comer por la guerra, mueren de hambre. Adultos mayores muriendo de hambre, gente muriendo de hambre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá, que va a haber hambre en toda la tierra. Y terremotos por todos lados. ¿Se acuerda el último que fue no sé dónde, en qué parte de Japón, que produjo un tsunami que aterrorizó a la gente en Japón, igualmente mató a muchísimos? Sí, terremotos por todos lados. Por todos lados se está viendo que se está cumpliendo la palabra de Dios. Dice, en diferentes lugares, en diferentes naciones, en diferentes continentes, en todo el planeta. Cosas se están dando que ya están siendo prácticamente las señales que preceden la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. No es el fin. La Biblia enseña aquí que no es el fin. El versículo 6 termina diciendo, es necesario que esto suceda, pero no es el fin. Falta mucho más. Es solo el principio, dice el versículo 8, el principio de dolores. Y el vocablo que usa ahí para dolores, el original, odino, significa dolores de parto. Es como el Señor Jesucristo está diciendo, es el principio de ciertos dolores, pero van a ir acrecentando, más y más, hasta que Él venga. Es solo el principio. Como una mujer que pronto va a dar a luz y empieza con sus dolores, y cada vez más fuertes, y cada vez más fuertes, y cada vez más fuertes, hasta que da a luz. Así va a ser la venida del Señor Jesucristo. Más y más terremotos, más y más pestes, más y más enfermedades infecciosas, más y más calamidad en la tierra, hasta que Él venga. Es necesario, dice Él, que eso acontezca. Si es que la conmoción social entre las naciones que prácticamente estamos viviendo en esta época es una evidencia de que el Señor Jesucristo pronto va a venir, de que esto está cerca a terminar, el fin de los tiempos está cerca ya, y eso significa igualmente que el rapto de la iglesia será muy pronto, está muy próximo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos preparados para eso? Podría suceder esta noche, podría suceder mañana, podría suceder la próxima semana, el próximo mes, el próximo año probablemente, o a lo mejor en los próximos 5 años, yo no sé, pero de que está próximo, y usted es testigo de que la Biblia está señalando eso, relacionándolo con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, también, aparte de las señales del fin, es una sociedad espiritualmente decayente. Y dígame si eso no es cierto. Espiritualmente esta sociedad está decayendo. A nadie le interesa a Dios. La gente no le importa a Dios. La gente se está rebelando más y más contra Dios. No solo en esta nación, en todo el mundo. En todo el mundo es lo mismo. Si es que es una sociedad espiritualmente decayente, aparecerán engañadores religiosos. Por ejemplo, aparecerán engañadores religiosos. Miren los versículos 3 al 5 para comprobar esto. Del 3 al 5 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjense bien en eso. Miren que nadie les engañe. Y el 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces se levantarán falsos religiosos. Miren, en 1992, yo todavía estaba en Nicaragua. Si no me equivoco, fue en el 91 o 92, en uno de esos 2 años. En la capital de Nicaragua, en Managua, apareció un tipo diciendo que él era el Cristo. Ahí en un lugar que le llamaban el Mercado Oriental. Y mucha gente, yo leí en los periódicos en ese tiempo, mucha gente se le estaba acumulando, mucha gente iba detrás de él, diciendo que él era el Mesías, que él era el Cristo, engañando a muchos, porque Satanás está detrás de todo eso. Él quiere que la gente sea engañada, porque él no quiere estar solo en el infierno, él quiere tener multitudes en el infierno con él. Entonces, la gente
engañada. ¿Por qué? Por falsos religiosos. Y eso es lo que ya se ha visto. Después, una vez que vine a este país, escuché de que en la Florida, allá por el lado de Miami, había otro tipo diciendo que era el Cristo. Y los millonarios regalándole diamantes, joyas con diamantes carísimas, hasta aviones privados le estaban regalando. Es increíble. Probablemente 60 años atrás esto no sucedía, pero en nuestra época ya está sucediendo. Es decir, falsos religiosos se están levantando y están engañando a muchos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos alerta a nosotros, los cristianos, a decir, ¿dónde estoy? A decir, por eso dice el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, estén alertas. Y nosotros no necesitamos ser engañados, no debemos ser engañados, porque usted sabe que el Cristo va a venir un día, pero así como se fue, un día va a venir. Y no estamos esperando a nadie más que venga primeramente por su iglesia. Si nosotros no vamos a creer que nadie va a andar por aquí diciendo que es el Cristo, vamos a creerle. No vamos a creer eso. El que vino también se fue. Y no volverá sin antes se lleve primero a su iglesia. Eso es lo que nosotros manejamos por lo que la palabra de Dios nos dice. Pero mire el versículo 11 igualmente. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y no es eso lo que se está viviendo en estos tiempos? No cualquier vulgaraza allí dice que es una profeta. No cualquier loco ha andado diciendo allí o tiene ese grado de profeta según él o según ella. Profetas se levantarán. Y el versículo 11 lo declara muy bien. Dice muchos, no dice algunos, muchos, en todo el mundo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, diciendo, por ejemplo, que tienen poder de Dios para sanar, que tienen poder de Dios para que la gente al tocarlos prospere y dan grandes cantidades de dinero a la iglesia, etcétera, etcétera. Engañarán, engañadores, eso es lo que son. ¿Dónde están ahora los profetas que decían que tenían ese poder sanador? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Yo siempre lo he dicho, si dicen que tienen ese poder de sanidad, ¿por qué no se van a los hospitales? ¿Por qué van a las iglesias? ¿Por qué no van a los hospitales donde será evidente su poder sanador? ¿Por qué a las iglesias? Y ahora lo pregunto otra vez, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo ahora? ¿No que tienen ese poder de sanidad? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? Pero es que son engañadores. ¿Y sabe qué? No es nuevo. Desde los tiempos del apóstol Pablo, esto ya se vivía. Usted vaya por favor conmigo a 2 Corintios capítulo 11 y vamos a comprobarlo. 2 Corintios capítulo 11. Mire lo que dicen los versículos del 13 al 14 en 2 Corintios capítulo 11. En los tiempos del apóstol Pablo ya se habían levantado ciertos falsos profetas y hoy se han multiplicado todavía. 13 al 14, 2 Corintios dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Está Satanás detrás de todo eso. Los profetas existieron antes de que Cristo viniera y poco después de que el Señor Jesucristo se fue, en las personas del apóstol Pablo y el apóstol Juan. El apóstol Pablo, que profetiza muchas cosas. Por ejemplo, el rapto de la iglesia. Y el apóstol Juan, que profetiza todo lo que va a suceder en los últimos tiempos a través del libro de Apocalipsis. Fueron los últimos. Más de allá no hay profetas y no los necesitamos. ¿Qué me puede decir un profeta a mí? Si lo que yo necesito saber de Dios y de mí ya está escrito aquí en la Biblia. ¿Qué me puede decir un profeta a mí? Si ya Dios lo dejó todo lo que yo necesito saber acerca de Él y acerca de mí. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer está escrito acá. ¿Qué me va a decir? Algunos dicen, te profetizo que el Señor está cerca, pero si ya lo sabemos a través de la Biblia. No me tienen que profetizar nada. Es decir, es increíble, pero es algo que a nosotros nos debería llamar la atención. No deberíamos de ser engañados. El Señor Jesucristo lo dijo bien claramente. Van a salir algunos engañadores diciendo que son el Mesías, diciendo que son el Cristo. Pero además,
habrá persecución y decaimiento de afecto. Sin embargo, en el versículo 3 aparece, quiero hacer esta aclaración, el monte de los olivos. Ahí fue donde el Señor Jesucristo se dedicó a hablar de estas señales que precederán su segunda venida. Y el monte de los olivos es interesante porque Cristo habló de estas señales en el monte de los olivos. Y en el monte de los olivos vemos que Cristo asciende al cielo según Hechos 1:12. Fue en el monte de los olivos cuando Él se reunió con sus discípulos y se fue al cielo. Ahí lo quedaron mirando ellos hasta que una nube lo cubrió de su vista. Y entonces vinieron los ángeles y les hablaron y les dijeron, varones galileos, este que fue subido, un día vendrá, regresen a Jerusalén, etcétera, etcétera. Y en el monte de los olivos también la Biblia, hay una profecía en la Biblia en Zacarías 14:4, si lo quiere leer después, es donde el Señor Jesucristo va a pisar primero cuando venga en su segunda venida. Es el primer pedazo de tierra que Él va a pisar. Es increíble, pero el monte de los olivos es importante. Y también dijimos, habrá persecución y decaimiento de afecto. Mira los versículos 9 al 10, por favor. 9 y 10 de Mateo 24. Dicen así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es decir, va a haber una persecución increíble. Pero para entonces ya la iglesia no estará aquí. Cuando esta persecución empiece es prácticamente durante el periodo de tribulación, ¿ok? Va a haber una persecución increíble contra los cristianos, y ya la hay, en realidad ya la hay. Hoy la persecución contra la iglesia no es violenta. Por ejemplo, en esta nación no es una persecución violenta, pero es sutil. Por ejemplo, lo que se ha dicho, la iglesia no es esencial. No es esencial. Otras cosas son esenciales. La iglesia no es esencial. Por ejemplo, esa es persecución. La iglesia está siendo controlada por los gobiernos. Eso es persecución. La iglesia no se le está dando la libertad que debería de tener para que funcione. La iglesia está siendo perseguida de manera sutil. En la iglesia está siendo perseguida, por ejemplo, con el asunto de ¿por qué, si Dios es amor, la iglesia rechaza el matrimonio gay, lo del matrimonio gay? ¿Por qué, si Dios es amor, la iglesia está en contra de que los gente del mismo sexo que se casan haciendo del mismo sexo adopten niños? ¿Por qué? Todo eso es persecución contra la iglesia. Sí, no hay violencia, pero hay persecución igualmente. Pero en aquellos tiempos va a ser peor todavía. Los versículos 9 y 10 lo dicen. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Los creyentes los van a matar en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque no se van a dejar sellar. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Es decir, cristianos que se creía de ellos que eran cristianos van a preferir el sello y van a delatar a otros cristianos para que los maten, para quedar ellos libres prácticamente, para quedar ellos en buena posición. Y se entregarán, dice, unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso es lo que precede a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora mira los versículos del 12 al 13, igualmente. Dice el 12 así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fíjese el 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad. ¿Y no es eso lo que estamos viendo ya desde estos tiempos? Que la maldad viene en ascenso, que cada vez es más y más la maldad, que ya los padres, he leído de noticias que el hijo mató a la mamá, que un niño de 12 años tuvo el valor de darle con un cuchillo a su mamá y la mató. Son noticias escalofriantes. Es la maldad que se viene aumentando más y más, más y más. Por todos lados lo sensual, por todos lados haciendo cosas que de verdad degradan al ser humano. La maldad del hombre está acrecentándose grandemente. Y dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, es decir, porque la maldad es más y más, el amor de muchos se enfriará. El amor a las cosas buenas, el amor a Dios primero. Y eso es lo que está sucediendo hasta en las iglesias hoy en día.
El amor a Dios está quedando en segundo plano. Es primero el amor a los hijos, es primero el amor a papá, es primero el amor a la familia y el amor a Dios en segundo plano. Eso se está viendo en las iglesias hoy en día. ¿Sí o no? Se está mirando. Claro. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en esto de que la maldad se multiplicará? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas mujeres están enemistadas con sus esposos porque él es convertido al cristianismo? Les garantizo que hay muchísimas mujeres que aborrecen a sus esposos porque él se convirtió al cristianismo. ¿Y cuántos hombres están enojados y molestos con sus esposas porque ella es cristiana? Y algunos de ellos se oponen a que visite la iglesia. Y algunos de ellos hasta las han sacado de las iglesias. Ellas han preferido irse de la iglesia para estar bien con su marido. Así está la maldad en el mundo. Y el amor de muchos se enfriará. El amor a Dios, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a los padres. El amor se va a enfriar. El amor a las cosas de Dios van a pasar a un segundo término y todo va a ser diferente. Y eso se está mirando desde en estos tiempos. Eso significa que la segunda venida del Señor Jesucristo está próxima y más próxima aún el arrebato de la iglesia. Está bien próximo. Póngale mente a eso. El versículo 12, mire lo que dice. Y por habérsela multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, lo que tiene que ver con la apostasía igualmente. Personas que se van de la iglesia, que creíamos que eran cristianos, y de repente desaparecieron, se fueron y no están dispuestos a regresar. ¿Por qué? Porque es lo que estamos mirando. El amor a las cosas buenas, el afecto a las cosas buenas, ese aprecio por las cosas buenas de Dios, se está enfriando. Se está enfriando. Piénselo bien. Que antes de que estuviera en su casa, usted era de aquellos que preferían quedarse en casa en vez de ir a la iglesia. ¿Era usted de aquellas que prefería la familia en vez de la iglesia? Pues ahora Dios ha dicho, ahora te quedas en casa hasta que yo diga. Así estamos. ¿Okay? Entonces, el amor de muchos se está enfriando. Y esas son señales ya de que el Señor está próximo. Y más aún, el arrebato de la iglesia. Y por último, el evangelio debe ser expandido. Esa es una señal de que el evangelio se expanda por todo el mundo. Es señal igualmente de que las cosas están por finalizar. El versículo 14, mire lo que dice. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Eso es lo último que el Señor les dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice él, vendrá el fin. Igual, el hecho de que nosotros no estemos trabajando duro tratando de expandir el evangelio no quiere decir que el evangelio se ha detenido. Está fluyendo por todo el mundo. Hay misioneros en lugares donde 20 años atrás yo no escuchaba de que pues, se perseguía y todo esto, a la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en el 2006 conocí a alguien que se fue de misionero a Beijing, en China. He escuchado hablar de misioneros en Cuba, por ejemplo. En todas partes del mundo hay misioneros. Y la tecnología nos está ayudando grandemente. La televisión, la radio, las redes sociales están sirviendo de mucho para que este evangelio se propague por todo el mundo. Y dice el Señor Jesucristo, es para testimonio simplemente a las naciones, porque no toda la gente lo va a creer. Pero para que en una nación no digan, aquí nunca vinieron. Cuando sean juzgadas las naciones, que nunca digan, aquí nunca vinieron. Nadie nos habló. No se está trabajando en eso. El evangelio se está expandiendo. La Biblia ha estado siendo traducida ya por décadas a diferentes idiomas, a todos los idiomas y lenguajes que no son idiomas en realidad, que son dialectos. También hay hombres y mujeres trabajando para traducir la Biblia en esos dialectos. Decir, sí, está próximo el fin. Y eso nos debería de llenar de escalofrío, nos debería de llenar de un pensamiento digno de decir, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me da? ¿Y qué estoy haciendo con mi familia? ¿Cómo estoy educando a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con
él o ella que no creen todavía? ¿Qué estoy haciendo con mi cuñado que no cree? Mi cuñada que no cree, mis tíos, mis abuelos, mis padres. ¿Qué estoy haciendo? Eso nos debería de poner a pensar. En realidad, el asunto del fin está bien cerca. Más cerca que nunca, diría yo. Los primeros cristianos vivían con esto en mente. La venida del Señor está cerca. Vivían con eso, refrescándolo cada vez en su mente. El Señor viene pronto. Y así termina el Apocalipsis. El Señor viene pronto. Bien, con todo esto que hemos visto ahora, yo estoy más que convencido que la segunda venida del Señor Jesucristo, a posarse sus pies en el monte de los olivos, está más cercana que nunca. Pero eso me obliga también a decir que el rapto de la iglesia está más cercano que nunca. Podría suceder muy, muy pronto, esta semana, la próxima, el próximo mes, próximo año, pero próximo. Y eso me lleva a examinarme a mí también y a decir qué estoy haciendo. Y eso lo debería llevar a usted también a autoexaminarse y decir qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo para prepararme? Para que el Señor no me halle de una manera indigna. ¿Qué estamos haciendo? Piénselo bien. Que las señales del Señor, que el Señor Jesucristo citó, precediendo su segunda venida, ya las estamos viviendo en estos tiempos en realidad. En estos momentos ya lo estamos viendo. Los conflictos militares, los terremotos, las pestes, la hambruna en el mundo. Por eso trabaja duro una organización llamada UNICEF. En la hambruna de la gente en todo el mundo, porque hay gente que muere de hambre. Hoy más que nunca hay conmoción entre las naciones que desembocan en enfrentamientos bélicos, guerras entre las naciones. Guerras. Hoy más que nunca igualmente observamos una sociedad espiritualmente decayente, que está más desinteresada que nunca en las cosas de Dios. Una sociedad entregada al materialismo, entregada a las cosas que no convienen. Eso es lo que estamos viendo. Eso significa, recuerde, que el Señor está cerca. Que la venida del Señor está cerca. Más cerca que nunca. Eso significa igualmente, y se lo vuelvo a repetir para que se le grabe, la venida del Señor por su iglesia, lo que llamamos el rapto, podría suceder muy, muy pronto. ¿Está usted listo? ¿Estoy yo listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Usted tiene la última palabra. Permítame orar. Padre Santo, gracias Dios por este pasaje, Señor, que nos sitúa a pensar igualmente, a autoexaminarnos y, Señor, a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con la vida que usted nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que usted nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con los niños, los hijos, los nietos que usted nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo, Señor, con nuestra vida? Padre Santo, ayúdanos, Señor, como dice su palabra, como dice el Salmo 90, a traer a nuestro corazón sabiduría, de tal manera que podamos vivir a la altura de lo que somos, Señor, su familia, sus hijos. Ayúdanos, Señor, a enmendar los errores, porque sin duda nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones, hemos dado la espalda, Señor, a lo bueno y probablemente nos hemos entregado a hacerlo mal. Pero Dios, yo sé que usted es un Dios de oportunidades y le pido por mí y por mis hermanos para que usted, Señor, nos ayude, Señor, a enmendar los errores, pensar diferente, llenar nuestra mente, Señor, de lo que en realidad vale la pena y poner nuestra mira en las cosas de arriba, que son, Señor, las que valen la pena en realidad, para atesorar oro en el cielo y riquezas en el cielo y no aquí en la tierra, mi Dios. Ayúdenos simplemente a vivir cada día y depender de usted mientras nos vamos a nuestro hogar final, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le pido igualmente, Señor, por mis hermanos, por su protección, por fortaleza espiritual, fortaleza física, por trabajo, por oportunidades, Dios. Le pido por los hogares, los niños, la familia, Señor, los matrimonios. Le pido, mi Dios, que usted nos mantenga fortalecidos y esperando alertas, Padre Santo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.